Como muchos de ustedes saben, yo tengo una pasión y una atracción tremenda hacia la tecnología y hacia el desarrollo tecnológico y el impacto que puede tener de manera positiva en la vida humana. Reconozco, como muchas veces he hecho, los grandes riesgos y amenazas que vienen con las tecnologías emergentes, desde las adicciones al consumo de contenido en línea, hasta las adicciones a los videojuegos, el acceso al mal, desde la pornografía hasta material satánico, y todas estas formas de comunicación interrumpida que existe gracias a los dispositivos móviles o como consecuencia de los dispositivos móviles. Pero por otro lado estoy convencido que, por ejemplo, una agencia como Así Prensa o un punto de vista como este no podría llegar a ustedes si no fuera por esas mismas nuevas tecnologías. Y en consecuencia leo mucho por razones de apostolado y trabajo para conocer y entender mejor estas tecnologías, pero también les confieso que lo leo porque me gusta, porque me interesa ver las novedades tecnológicas. Y una de las cosas que más me gustan hacer es la revisión que hacen algunos especialistas en tecnología de los pronósticos que se hicieron en el pasado. Y como comprenderán ustedes, los seres humanos somos bastante malos para los pronósticos. De hecho, somos bastante malos para los pronósticos. Los pronósticos, la gran mayoría de los pronósticos de qué cosa va a pasar con una tecnología, cómo va a influir y cómo va a cambiar a los hombres, es algo sumamente atractivo, es algo que nos encanta hacer. El hombre tiene este deseo constante de curiosear hacia el futuro y tratar de atisbar lo que hay en el futuro, ¿no? Al punto que en algunos casos este deseo de atisbar al futuro se convierte verdaderamente en un vicio, ¿no? Pero la verdad es que el ejercicio más simpático y más aleccionador es el hecho de mirar a las predicciones que se hicieron en el pasado y qué pasó con ellas. El hecho de hacer este ejercicio, de ver qué pasó con las predicciones en el pasado, resulta sumamente bueno. ¿Por qué? Porque yo creo que como primera lección nos demuestra que tanto los pesimismos totalitaristas, ¿no?, como esos optimismos frívolos de creer que la tecnología iba a echar a la humanidad a perder, ¿no?, y todo iba a ser un desastre, o creer que todos los problemas se iban a resolver, demuestran que uno no comprende la naturaleza humana, que está siempre compuesta de bien y de mal, de cosas positivas y negativas, y sobre todo de los seres humanos que tienen una gran capacidad de adaptación y tienen al mismo tiempo una enorme creatividad para resolver problemas. Esto lo comento como introducción a un artículo que leí en una revista tecnológica, una revista que se dedica a analizar los últimos aparatos tecnológicos, lo último que está de moda y las últimas tecnologías que se han vuelto, digamos así, más famosas o más importantes, ¿no?, y que se considera que son más influyentes. Pero muchos de estos analistas, la mayoría de ellos millennials, jóvenes, ¿no?, y en consecuencia, primero, conocedores de la tecnología porque están muy familiarizados con ella, y segundo, propensos a la ironía y al cinismo, que son algunas de las características psicológicas de esta generación de los millennials, ¿no? Los millennials, para llamarlos el término en inglés. No sé si en español existe millennials, creo que me lo he inventado, pero de repente existe por ahí. Así que si me lo he inventado, pido perdón, pero creo que de todas maneras entienden a qué me refiero. Uno de los escritores, de los analistas de
tecnología al que le tengo especial simpatía porque es bastante honesto. No es esos que elogian tecnología simplemente porque la empresa es una empresa poderosa y de repente le resulta pues algún beneficio, sino que se llama Matt Novak, ¿no? Y es del sitio, uno de los sitios que me interesan mucho, que se llama Gizmondo. Recientemente Matt Novak escribió un artículo con este título: ¿y qué pasó con esas predicciones apocalípticas sobre la sobrepoblación? Y aquí habla de un personaje que ustedes deberían de todas maneras conocer, porque es el papá de todas las feministas y todos los poblacionistas que están obsesionados con el control de la natalidad como la manera de mantener el ecosistema. Y este controlismo, recientemente denunciado por el Papa Francisco en su encíclica de Laudato Si, tuvo a un gran portavoz. Su nombre es, porque sigue vivo el señor es Paul Ehrlich. E de enano, H de huevo, R de rosa, L de loro, I de ícono, iba a decir de inteligente, pero no se lo merece, C de casa y H de huevo. Paul Ehrlich. Muchos de ustedes habrán oído hablar de Paul Ehrlich. ¿Por qué? Porque algunos que son probablemente un poco mayores, no digo ancianos, pero un poco mayores, probablemente hayan estudiado en sociología alguno de sus libros. Sus libros famosos fueron La bomba poblacional y La explosión poblacional, ¿no? The Population Bomb y The Population Explosion. The Population Bomb fue escrito en 1968 y el libro The Population Bomb no es tan ridículo y espeluznante como lo son las propuestas. Primero, Paul Ehrlich, que por si acaso tiene el descaro alucinante, surrealista, prácticamente psicopático o sociopático, de seguir hablando del mismo tema hoy en día cuando todas sus predicciones han fallado, pero absolutamente todas. Hasta los fanáticos religiosos que decían que el fin del mundo se iba a producir en el año tal, cuando no se produjo, pidieron perdón. Pero este señor no, es un absoluto parlanchín descarado, Paul Ehrlich. Y el problema es que sería un personaje cómico si no fuera porque sus libros se han vendido por millones, influyeron incluso la creación de algunos museos de la sobrepoblación, traumaron a toda una generación, probablemente algunos que hoy en día están alrededor de los 50 o 60 años, hasta 40 años, recordarán de cómo se hablaba de la bomba poblacional, de que iba a haber un desastre, de que no iban a alcanzar los alimentos, de que se iba a acabar las fuentes de energía, de que íbamos a quedar todos muertos de hambre, matándonos por mendrugos de pan, mientras la población se extendía hasta los bordes de los abismos, porque ya no iba a haber planeta en la Tierra. Resulta, para que ustedes tengan una idea de cuánta gente puede entrar en el planeta Tierra, que si es que hiciéramos una sola ciudad para toda la población humana, y esta fuera una ciudad normal, es decir, no una ciudad abigarrada y sobrepoblada, digamos, como Calcuta, tampoco una ciudad extensa, pues así repleta de áreas libres como Phoenix, Arizona o como Denver, sino una ciudad normal con jardines, con parques de diversiones, con avenidas, con árboles, etc. Toda la población del mundo entraría en una ciudad del tamaño del estado de Texas, en Estados Unidos,
que como saben ustedes es el estado más grande de los Estados Unidos contiguos, ¿no? Es decir, de todos los estados que están juntos. Y eso significa que si toda la población viviera en una sola ciudad, toda la ciudad del tamaño de Texas, estamos hablando de una ciudad pues colosal de tamaño, pero ¿saben lo que eso significaría? Significaría que el resto del planeta estaría pelado, no tendría un solo ser humano más si pusiéramos a todos los seres humanos en una ciudad. Pero ¿qué cosa escribía Paul Ehrlich en Population Bomb? Y aquí leo lo que escribe Matt Novak, ¿no? Porque creo que su tono irónico y además científicamente muy acertado, yo no tengo cómo mejorarlo. Él dice lo siguiente: recientemente algunos científicos han mirado hacia atrás, hacia las predicciones que Ehrlich hizo en 1968 en su libro The Population Bomb, y las consecuencias, así como las soluciones que propuso. Y la verdad es que la imagen que dejó no es nada bonita. Algunas de las ideas de Ehrlich incluían cobrar impuestos para los pañales para niños, ¿no? Es decir, para que fuera más caro ser papá y desanimara a los esposos a tener hijos, porque ser papás debería ser enormemente caro. En segundo lugar, debería producirse esterilizaciones encubiertas del público en general a través del agua potable, es decir, se deberían poner anticonceptivos en el agua potable para que de manera encubierta, y sería muy importante que el alimento que se envía como ayuda internacional del primer mundo, Alianza para el Progreso, AID, etc., se repletara de drogas anticonceptivas para que fueran al tercer mundo y las personas no pudieran tener hijos. ¿Se dan cuenta ustedes de la barbaridad? Es decir, da risa porque da pena, pero lo desquiciado que estaba el señor Ehrlich. Y lo peor de todo, sigo aquí leyendo a Novak, dice: las predicciones de Ehrlich lamentablemente llevaron a algunas acciones reales. En la India, por ejemplo, millones de personas fueron esterilizadas por el gobierno, en algunos casos a la fuerza. Y esto, por si acaso, a nosotros en América Latina nos consta, porque el gobierno del presidente Alberto Fujimori ha tenido una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque hizo exactamente lo mismo, esterilizaciones forzadas. Las perspectivas de Ehrlich fueron abrazadas sobre todo por gente con mucho dinero en los países en vías de desarrollo, que comenzaron a insistir en que los pobres eran pobres porque tenían muchos hijos. Un argumento que todavía sigue siendo común en algunos lugares, cuando justamente hoy en día la ciencia ha demostrado, por si acaso, para aquellos que siguen pensando esta teoría anticuada, absurda, ridícula de Ehrlich, es que más bien no son ricas las personas que tienen pocos hijos, sino que las personas que son ricas suelen decidir tener pocos hijos. Y no es que tener muchos hijos convierta a una persona pobre. Es una persona pobre que, porque es pobre, suele tener muchos hijos. Es decir, que si nosotros queremos un equilibrio en la población, sobre todo en la distribución de la población, sería necesario que se distribuyera también los bienes y que hubiera un incremento en la riqueza. Justamente la idea del crecimiento poblacional que iba a terminar acabando con los alimentos resonó de tal manera en las élites del tercer mundo y en muchas clases medias que mucha gente se concentró en controlar la natalidad en vez de apostar por sistemas
de desarrollo económico exitosos. Y la consecuencia es que en países donde existe escasa población, existe una ideología antinatalista brutal, como por ejemplo en el África, mientras que en islas o lugares que tienen poblaciones altísimas y densidades poblacionales enormes, como Japón, Corea, Hong Kong, la China de la isla, o sea, estoy hablando de Taiwán, Singapur, son todas naciones o naciones-estado enormemente exitosas económicamente, no a pesar de tener alta población, sino por la alta población. Finalmente, el autor de este artículo, Matt Novak, dice lo siguiente: el libro Population Bomb está lleno de predicciones que son completamente de pesadilla. Y hoy en día, realmente, uno se sienta, las mira y no puede sino terminar riéndose con estas predicciones tan desacertadas. El problema es que Ehrlich, sus teorías malthusianas, no fueron simplemente uno de los pocos futurólogos que predijeron el horror y el fracaso para el futuro. Sus predicciones sobre la sobrepoblación y la promoción de la eugenesia, es decir, de matar a todos los que no se consideran valiosos y dejar nacer solo a unos cuantos pocos privilegiados, lamentablemente tuvo verdaderas consecuencias en el mundo. Y como se puede ver en este video, en la página web de esta sección de Gizmondo ofrece un video interesante, Ehrlich ni siquiera está pidiendo perdón. Y esto a pesar de haber estado equivocado una y otra vez. Y en cada una de las ocasiones donde dice otra y otra vez, Matt Novak ofrece links a historias que demuestran lo increíblemente desacertado, lo ridículamente fuera de lugar que estuvo Paul Ehrlich. Y esto para que sepamos que cuando se predice la catástrofe poblacional, en realidad estamos cayendo en la ideología de unos locos y no en la verdad de la humanidad. Que tengas un buen día.